Ya. ¿Qué cosa necesita? Ya, ok, envíame un mensaje. Estimados estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la sede de Lima, de Arequipa, Chiclayo y las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing, tengan ustedes muy buenos días. Soy el profesor Marco Antonio Sebastián Icharri y he sido designado por la facultad como presentador de esta videoconferencia. La 9ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes, diseñado como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. Como han podido notar, en la programación participan 31 expositores, tanto nacionales y extranjeros, de diversos sectores y ámbitos: gobierno, tecnología, marketing y logística. De acuerdo con la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de gestión de precios internacionales, que estará a cargo del señor Elix Fernández Jura. El señor Félix Fernández es economista de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es magíster en negocios y administración por la Universidad Unida de Paraguay, se ha desempeñado como docente en la Universidad San Martín de Porres hasta el 2018, así como en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y ADEX, ocupando cargos de directivo en ADEX y con más de 30 años de experiencia en negocios internacionales. En la actualidad es administrador de la filial de la Ciudad del Este de la Universidad Unida de Paraguay, ejecutando programas y eventos regionales para Latinoamérica. Cabe reiterar que la videoconferencia se desarrolla desde la Ciudad del Este de Paraguay. Por tratarse de una actividad académica, los estudiantes no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle la exposición. Estar atentos que deberán elaborar una reseña de la conferencia para presentarlas a sus profesores de sus respectivas asignaturas. Las preguntas de los participantes serán canalizadas por mi persona a través del icono de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior. Lo mismo que serán respondidas por el expositor al final de la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom de la Universidad San Martín en YouTube. Bueno, sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestro expositor, señor Fernández. Adelante con su exposición. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy buenos días a todos los participantes. Bien, vamos a dar inicio. Por acá hace un calor de 36 grados. Es una ciudad muy calurosa y realmente espero ayudarlos con la experiencia que tengo en esta línea de los precios internacionales. Bueno, realmente, ¿qué espero, qué se espera
de esta videoconferencia, ¿no? De que ustedes puedan tener el conocimiento de cómo se realiza básicamente una gestión de precios de exportación, considerando todos los elementos que lo conforman de acuerdo a las reglas internacionales vigentes. Y lógicamente aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta, para los estudiantes de negocios internacionales va a ser un poco más sencillo entenderlo, pero he tratado de realizar una presentación que permita a todos los que estamos en estos momentos que podamos entender realmente esto. ¿Qué debemos de considerar realmente cuando nosotros queremos desarrollar una gestión de precios en el mercado internacional? Básicamente una gestión de precios de exportación. Hay que considerar, por ejemplo, cuáles son los elementos que deben de formar parte de esta estructura de exportación, desde el momento de la etapa productiva hasta el momento de la etapa que llegue al cliente final de acuerdo a las condiciones que se hayan pactado. ¿Quiénes son los operadores de comercio exterior con los cuales debemos de tratar nosotros? Debemos de negociar ciertas condiciones especiales para poder llegar de manera competitiva a este mercado internacional, a ese mercado de destino. ¿Cuáles son las formas y los medios de pago que tenemos para el comercio internacional? Muchas veces nosotros requerimos de fuentes financieras, tanto para nuestra exportación como también para la parte productiva, y es donde existen dificultades. Generalmente la pequeña empresa es la que tiene estas grandes dificultades. Pero además tendremos que tomar en cuenta los beneficios que tiene el exportador. Esos beneficios que de acuerdo a ley en algunos casos veremos que se nos ha reducido y de alguna manera tenemos que sacar al frente todo lo que nosotros podamos conseguir, ¿no? Las ventajas que podríamos obtener. ¿Cuáles son los términos de comercio exterior? Y aquí tomaremos en cuenta de manera rápida la norma Incoterms, marca registrada 2020. ¿Cuáles son los términos más importantes? ¿Qué es lo que se está estilando en el mercado internacional en la actualidad? ¿Cómo podemos llegar a nuestros compradores en el mercado de destino? Tomaremos en cuenta también las condiciones del mercado de destino. Y es que realmente nos tenemos que adaptar a estas condiciones, ver cuáles son los requerimientos, las necesidades de ese comprador, cuáles son las medidas restrictivas que tenemos en ese mercado de destino, los beneficios arancelarios que podríamos acceder por los tratados internacionales, por los acuerdos comerciales, o por lo que nos encontramos dentro de una región que nos permite obtener estos beneficios. Y dentro de ello veremos, también ingresaremos o les explicaré algo sobre el ingreso con el Trade Map, que es una de las grandes herramientas que contamos nosotros para poder realizar nuestra investigación en los mercados a los cuales queremos acceder. Entonces, empecemos tomando en cuenta de manera rápida acá cuáles son los elementos de nuestra estructura de costos de exportación. Primero, hay que tomar en cuenta los costos productivos, esos costos que son necesarios para poder transformar materiales en producto terminado y tenerlos listos para que puedan ser ofrecidos, entregados a nuestros clientes de acuerdo a las condiciones establecidas. Por eso que dentro de estos costos productivos tomamos en cuenta primero los denominados materiales directos. Y acá diferenciamos lo que es muchas veces en la parte contable, que nos habla de las materias primas en sí. Pero diferenciamos en un proceso de gestión debido a ¿qué? A que la materia prima, como su mismo nombre le indica, prima, es el primer paso que se da en un material. Es decir, es el material tal y conforme nos lo da la naturaleza, ¿correcto? Ahí lo tenemos. No ha sufrido transformación alguna, esa es la materia prima. Pero cuando sufre una transformación y va a servir para un proceso productivo más adelante, entonces ya no es materia prima, sino que se convierte en un material directo, ¿ok? Este es un ejemplo que pongo muy seguido, que es fácil de entender, es cuando yo quiero producir una prenda de vestir, por ejemplo, un polo de algodón, en el polo de algodón resulta que la materia prima va a ser el algodón en bruto, el algodón que esté en planta, ¿correcto? Sufre ese algodón una transformación para convertirse en fibra. Entonces, ya la fibra pasa a ser un material directo para el hilo, y el hilo un material directo para la tela, y la tela es un material directo para el polo de algodón, ¿correcto? Entonces, ahí está básicamente la diferencia. Pero en algunos casos, un material directo
puede ser igual que la materia prima. Por ejemplo, si nosotros producimos espárrago en conserva, entonces en la materia prima, y que además es un material directo, viene a ser el espárrago, ¿verdad? Entonces, en esos casos podemos ver de que es exactamente lo mismo, pero depende del momento en el cual nos encontramos. Ahora, la mano de obra directa es aquella que interviene justamente en el proceso de transformación de la mercadería, de esos materiales directos. Ese personal que acciona una máquina para poder transformar justamente ya la tela que está cortada, coserla y ponerle un polo de algodón, desarrollar el polo de algodón, ¿correcto? Entonces, esa es la mano de obra directa. Y luego tenemos los gastos generales de fabricación, que muchas veces también son denominados costos indirectos de fabricación. En cualquiera de los casos viene a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque los gastos generales de fabricación se encuentran todos los elementos indirectos que forman parte de este proceso productivo. Y ahí encontraremos pues a los materiales indirectos, estos materiales indirectos que son los que intervienen en el proceso de transformación, pero no se encuentran relacionados directamente con el bien. Y aquí ubicamos pues a las grasas, lubricantes, los repuestos, ¿verdad? ¿Qué son estos elementos? ¿Correcto? Si la máquina no está engrasada debidamente, si la máquina no está lubricada debidamente, pues entonces muy difícilmente va a poder desarrollar ese proceso de transformación. Luego tenemos nosotros aquí la mano de obra indirecta, que vienen a ser los supervisores, los jefes de área, los jefes de sección. No intervienen en el proceso de transformación, pero sí están presentes para que pueda el personal de mano de obra directa cumplir con el objetivo que tiene la empresa. Luego, los costos indirectos de fabricación propiamente dichos. Y dentro de esos costos indirectos de fabricación se encuentran todos los demás. Clásicamente, pues encontramos allá los alquileres, los servicios, ¿no? La energía eléctrica, el agua, las comunicaciones internas, por ejemplo, también, la depreciación de la maquinaria y equipo, los costos de mantenimiento, etcétera, ¿ok? Luego, encontramos a los costos de distribución y ventas. Y dentro de estos costos de distribución y ventas van a estar todos aquellos que son necesarios para trasladar la mercadería, desde el punto de fabricación hasta el punto de venta. ¿Ok? Entonces, en ellos encontramos primero el envase y embalaje. Este envase y embalaje se tiene que desarrollar en función de lo que quiere el cliente. El cliente muchas veces tiene estandarizado su forma de envasar y embalar la mercadería. Por lo tanto, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que él nos pide. Quiere que, por ejemplo, le coloquemos 2 manzanas en un pack. Quiere sus manzanas, pero en pack de 2. O puede quererlo en pack de 6 manzanas. Eso es lo que quiere él. O a lo mejor quiere que le coloquemos 2 enterizos para bebés que esté en un colgador doble. Quiere que le pongamos en un colgador doble. Además, que esté cubierto con una bolsa plástica, una bolsa de polietileno, que cubra hasta 15 centímetros por debajo del final de la prenda. A lo mejor también quiere que cada 5 colgadores los ubiquemos con un suncho, o sea, con ese plastiquito, con ese presín. Y a lo mejor también quiere que cada 5 de estos paquetes ensunchados lo coloquemos en una caja de cartón corrugado, con ciertas medidas determinadas, ¿correcto? Entonces, esas condiciones son las que nos llevan a decir que está dentro de los costos de distribución y ventas porque se adapta a las condiciones del comprador. No es como nosotros queremos en el mercado internacional. Nos adaptamos a esos requerimientos del comprador. Luego tenemos los gastos de ventas. Y dentro de estos gastos de ventas, pues podemos ubicar a una serie de elementos que forman parte de, por ejemplo, las comisiones por las ventas que nosotros paguemos, las certificaciones que puede tener el producto, una certificación sanitaria, fitosanitaria, zoosanitaria, del embalaje, que sea libre de formaldehídos, bajo contenido en plomo, libre de tálatos, etcétera. Cualquier tipo de certificación que requiramos para que pueda ingresar a ese mercado de destino y que está en función también de los compradores, ¿correcto?
Y además podríamos tomar en cuenta gastos financieros por esta venta. Porque realmente para que el dinero pueda circular, para que nos paguen por esta venta que nosotros realicemos, tenemos que utilizar las entidades financieras, los bancos propiamente dichos. Y lógicamente estos bancos cobran comisiones tanto al comprador como al vendedor, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se tiene que tomar en cuenta para poder desarrollar esta venta. Esas comisiones que nos cobran las entidades financieras. Luego tenemos los gastos de distribución y ventas. Y dentro de estos gastos de distribución y ventas, pues debemos de tomar en cuenta a todos aquellos que son necesarios, perdón, estos gastos de distribución física, que son todos aquellos necesarios para trasladar la mercadería, ahora sí, hasta el punto. Es decir, el transporte interno, ese camión que nos permite cargar nuestra mercadería. Luego tenemos los gastos que se pagan, las comisiones a los agentes de aduana, los pagos que se tienen que hacer a la gente de carga, al terminal de almacenamiento, en fin, los fletes internacionales, los seguros de transporte internacional de mercadería, lo que pagamos en el mercado de destino, todo ese circuito de la distribución física internacional deben de ser considerados aquí. Y finalmente aquí encontramos a los gastos generales y administrativos. Estos gastos generales y administrativos que deben de ser considerados para que podamos desarrollar nosotros la venta final. Lógicamente tenemos gerentes, tenemos asistentes, tenemos oficinas administrativas, tenemos gastos administrativos de manera general, ¿correcto? Ahora, consideremos a los operadores de comercio internacional. Con respecto a los operadores de comercio internacional, podemos decir nosotros que debemos de negociar con ellos. Si nosotros no negociamos con ellos y simplemente los contratamos porque nos dicen que debemos de tener a uno de estos operadores, pues la podríamos pasar muy mal. Porque dentro de este proceso habrán operadores que muchas veces se van a tratar de aprovechar de la ignorancia de la persona que se mete en el sistema de comercio exterior, de comercio internacional, para poder cobrar a veces lo que no corresponde. Con un agente de aduanas vamos a negociar. ¿Qué negociamos con un agente de aduanas? Considerando la función que tiene el agente de aduanas y considerando que una exportación no toma las garantías del agente de aduanas, pues para un agente de aduanas una exportación es muy sencilla de desarrollar. Entonces, aquí lo que nosotros debemos de tomar en cuenta es el pago de su comisión. Antiguamente se pagaban gastos operativos, ¿no? Pero realmente en la actualidad eso ya no procede, ¿no? Casi ningún agente lo cobra y si alguno quiere cobrarlo, pues debemos de negociar. Entonces, acá comenzamos con nuestra gestión. ¿Ok? Con el agente de aduanas, entonces, negociamos comisión. ¿Correcto? Y en esa comisión puede ser bajo dos modalidades. Puede ser un porcentaje del precio FOB o podría ser tal vez una comisión flat. La tendencia realmente en el mercado mundial está la comisión flat. Es decir, no importa el volumen de mi exportación, te pago $70 de comisión, ¿correcto? Ok, negociamos y llegamos a ese importe. Pero aquí hay que establecer justamente cuál es ese monto fijo, constante, que hay que considerar, ¿correcto? Luego tenemos un agente marítimo. Y lógicamente en el agente marítimo pues estarán todos los pagos que él considere necesarios para poder trasladar. O sea, por ejemplo, ahí vamos a encontrar nosotros el gate out, que viene a ser un pago por un derecho de salida de la mercadería. Podremos tomar en cuenta, pues, el contenedor en sí, el envío del contenedor, las garantías que tenemos que depositar por ese contenedor. Luego tenemos a un agente naviero, que también es responsable de lo que suceda con estas comisiones que nos van a cobrar por el flete o por algún aspecto adicional que corresponde a esa estiva, a ese traslado de la mercadería.
El agente de carga, que muchas veces pues, nos va a permitir, a ver, si acá desarrollamos una operación por vía marítima, terrestre o aérea, el agente de carga nos va a facilitar esa operación. Si no desarrollamos una exportación de un contenedor completo, entonces vamos a tratar de consolidar carga y en ese sentido, pues los agentes de carga entran muy bien dentro de este proceso, ¿no? El negocio del agente de carga, pues, es la optimización del uso del contenedor y, por lo tanto, ahí están sus beneficios. Tenemos que contratar a un agente de seguros, vamos con un agente de seguros para poder obtener el seguro, ya sea un seguro interno para el traslado de mercadería, que muchas veces un exportador no lo considera y que debemos de considerar porque el trayecto entre nuestra planta productiva y el terminal de almacenamiento, pues pueden ocurrir muchas cosas. Así que para evitar que ocurran esas cosas delictuosas, entonces debemos de considerar tener una póliza de seguros. El seguro de transporte internacional de las mercaderías también, ¿verdad? Que ahí habría que ver exactamente cómo logramos tener mejores tarifas. Una entidad financiera, y la entidad financiera se va a encontrar pues diferentes tipos de comisiones con respecto a el abono que nos tenga que hacer, o a lo mejor el financiamiento mismo, ¿no? Si desarrollamos un financiamiento con forfaiting, con factoring, si vendemos con carta de crédito, etcétera, ¿no? Que veremos más adelante. Los almacenes, y en los almacenes pues tenemos nosotros que considerar de que hay en la actualidad, con la variación que tenemos en nuestra Ley General de Aduanas, pues la oportunidad de hacer el despacho directamente de la mercadería, no demorarnos mucho tiempo y lógicamente al no demorarnos mucho tiempo las cosas son mucho más sencillas para pagar o no pagar ciertos aspectos. El transportista interno que debemos de considerar para que traslade nuestra mercadería también hasta el lugar del terminal de almacenamiento o el almacén designado por el comprador. ¿Cuáles son las formas y medios de pago que tenemos en el comercio internacional? Primero, podríamos tener nosotros financiamiento pre- y post-embarque mediante dos mecanismos muy importantes que vienen a ser el factoring y el forfaiting. Cuando nosotros hablamos del factoring, pues entonces acá lo que tenemos que hacer es simplemente entregar a una entidad financiera nuestras facturas que tendríamos que cobrar. Hablo de entidades financieras, no necesariamente un banco, ¿ok? Hay empresas privadas relacionadas al negocio de factoring, ¿ok? Adquieren esos documentos, esas facturas por cobro diferido para poder ellos abonarnos, por ejemplo, un 90% del total de la factura. Ya tenemos liquidez en ese momento, nos permite tener liquidez, y de esa manera ellos cobrarán al cliente en la fecha del vencimiento la factura íntegra, ¿verdad? Ahí nos cobran algunas comisiones. Estoy poniendo 90% por colocar una cantidad, ¿no es cierto? Pero puede ser un poquito más dependiendo, lógicamente, de las comisiones. Y en el caso del forfaiting, lo que se vende realmente aquí sí a un banco, acá sí le vendemos a un banco, en el forfaiting también exclusivamente bancos, ahí sí le vendemos lo que es la letra de cambio o un pagaré, algún otro documento de estos que puede ser de cobranza también con fecha diferida. Y los plazos tanto en la letra de cambio como en el pagaré sí son mucho más largos, porque recordemos que un pagaré puede tener hasta un plazo de pago hasta de 4 años, por ejemplo, ¿no? 3, 4, 5 años de pago. Entonces, simplemente es conforme se debe de pagar ese pagaré, ellos lo van a ir haciendo su liquidez correspondiente. A nosotros nos dan la liquidez en el momento que deseamos. Entonces, una forma de financiamiento. Es más, en Perú existe hasta una ley para la pequeña y microempresa para utilizar el factoring y que es muy factible, ¿no? Dentro de las formas y medios de pago, pues encontramos nosotros aquí a una transferencia adelantada. Esto es muy común, y estas formas y medios de pago realmente van a depender del grado de confiabilidad que exista entre comprador y vendedor. En función de ese grado de confiabilidad se desarrollan estas formas de pago. Por eso,
que encontramos acá, les decía, la transferencia bancaria, ¿no? Esta transferencia adelantada, que lógicamente, si no se confía en el comprador, le vamos a pedir que nos haga la transferencia adelantada, y esta es una de las formas más seguras de venta que tiene pues el exportador, ¿verdad? Y eso va a depender mucho de ese poder de negociación que tengamos nosotros como proveedores en el mercado internacional frente a nuestros clientes. Esto, por ejemplo, es muy común con las compras que se realizan de empresas chinas. Mucho estilan la transferencia adelantada. Luego la carta de crédito que lógicamente no confío en el comprador no confía en mí, y en ese sentido dicen que la forma más segura de pago, entre comillas, es la carta de crédito. Y lógicamente esto va a depender también de cuáles son las condiciones que establecemos. Generalmente el comprador en el mercado mundial lo que pide es que exista un documento adicional que viene a ser como una especie de certificación de una empresa que ellos contratan en el Perú, contratan a una empresa certificadora para que verifique que la mercadería que se está enviando a ese comprador es la que él ha solicitado. Entonces, de esa manera, antes de embarcar, llega una empresa certificadora al Perú, a la planta, coge las cajas al azar, verifica lo que contiene cada una de las cajas, si son los productos que ha pedido el comprador, y de esa manera, ¿no?, emite su certificado y está presente en el momento que sellan las cajas y que colocan la mercadería dentro del contenedor. Es más, en algunos casos hay empresas certificadoras que hasta colocan su propio precinto de seguridad para evitar que no se coloque la mercadería que ellos habían certificado, ¿no? Y en fin, con ese aspecto adicional, con esa indicación, con esa instrucción adicional, es que se puede después hacer efectiva la carta de crédito, ¿no? Bajo todas las modalidades que existen, carta de crédito irrevocable, confirmada, pagadera a la vista, con plazo diferido, la back-to-back, con cláusula roja, con cláusula verde, las stand-by, en fin, cualquier tipo de carta de crédito es la que tomaremos en cuenta de acuerdo al estilo de compraventa. En el caso de la cobranza documentaria, pues simplemente le encargamos a la entidad financiera que nos cobre las facturas y que podría estar, bueno, para que le entregue los documentos al comprador y pueda hacer el retiro de la mercadería. O cualquier otra modalidad de pago que nosotros encontremos en el sistema, dependiendo, lógicamente, de los acuerdos entre comprador y vendedor. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos los exportadores? Entonces, dentro de los beneficios del exportador, vamos a encontrar nosotros el saldo a favor del exportador, el PDB del exportador, que viene a ser justamente la devolución de IGB. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Lo que se devuelven son los impuestos que nosotros hemos pagado durante todo el proceso productivo y de venta. Entonces, hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque se supone que cuando nosotros elaboramos una estructura de costos para el mercado internacional, en esta estructura de costos no consideramos los impuestos a la venta. Como no consideramos los impuestos a la venta, en el momento que solicitamos la devolución del IGB, nos están devolviendo algo que nosotros habíamos pagado y que lo íbamos a considerar dentro del impuesto que teníamos que pagar al Estado. Pero, como nosotros no exportamos impuestos, entonces debemos de solicitar el pago que corresponde a la devolución. Ese IGB que nos están devolviendo es nuestro propio dinero, ¿correcto? Hay algunas personas, unas microempresas, algunas pequeñas empresas que confunden esto y creen que la devolución del IGB es una utilidad adicional que ellos han obtenido y no se dan cuenta que fue el impuesto que pagamos al momento de realizar la compra de cierto bien, cierto servicio, y entonces ese IGB nos lo tienen que devolver, ¿correcto? Simplemente nos devuelven el dinero que habíamos pagado, ¿ok? Ahora, algunos dirán, pero ¿qué pasa si yo pagué una factura que era de 1.200, que incluía el IGB,
Y ese 1.200 lo consideré dentro de mi costo. Ah, bueno. Si el mercado de destino te logró resistir el precio que tú colocaste considerando en tu costo algo con IGD, en ese caso sí, pues vas a recibirlo sin ningún problema, no vas a ganar eso adicionalmente. Pero, ten mucho cuidado porque los mercados internacionales no nos aguantan esos precios, a no ser que sea muy, muy, muy especial. Pero en fin, luego tenemos el drawback, que viene a ser pues la restitución por los derechos arancelarios. Este drawback, que en algunos casos se puede llegar a considerar hasta, algunos lo consideran como un subsidio que se da a los exportadores. Actualmente lo tenemos en 3% y que realmente sí, pues podría ser, ya que de acuerdo a las condiciones que tenemos para solicitar el drawback, pues podemos ser muy beneficiados, ¿verdad? Considerar de que este drawback no puede ser mayor al 50% del producto total importado, ¿no? Del CIF importado. No hay mínimos en cuanto a lo que debe tener de este insumo importado en el producto final. Y es ahí donde se puede llegar a convertir en una especie de subsidio. Pero en fin, el drawback permite al exportador de todas maneras cubrir aquellos sobrecostos que se tienen dentro de todo el proceso. Dentro de todo el proceso existen una serie de sobrecostos. Hablamos muchas veces, por ahí en algún momento leí que habían algo de 1.600 sobrecostos, ahora me dicen que hay más de 2.400 sobrecostos en todo este proceso, y que muchos de los operadores, pues, cada día crean más conceptos que si no nos ponemos en claro, pues podemos llegar a pagar mucho y que no nos sale a cuenta realmente tener a este operador. Pero en fin, eso es materia ya de otro análisis adicional. Luego tenemos los términos de comercio exterior. Esta norma Incoterms marca registrada 2020, son los últimos que tenemos, en los cuales, lógicamente, con respecto a los del 2010, sufren una muy pequeña modificación y aclaraciones al respecto. Primero, lógicamente, tenemos el precio ex-works. Este precio ex-works que viene justamente el que se paga en fábrica. Hay que tener mucho cuidado porque si nosotros al ex-works le quitamos la S y lo dejamos como work es trabajo. En cambio, works con S es fábrica en inglés, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta utilización. Es uno de los errores que se comete frecuentemente dentro del sistema, pero hay que estar claro con esto. Es de fábrica, llega el camión, está la mercadería lista para su carga y ahí termina mi responsabilidad. La carga es por cuenta del comprador. Bien. Vendo en un precio, luego tenemos un segundo grupo, que es separado acá, ¿no? Que simplemente se separan de manera didáctica, no es que los separe los Incoterms en estos 4 grupos, ¿ah? Sino para poder explicar mejor los he separado en estos 4 grupos. Así. En este grupo de la F, que está el FOB, el FAS, ¿no? El Free On Board, Free Alongside Ship y el Free Carrier, lo que buscamos es más que nada decir que aquí la responsabilidad y riesgo culmina cuando nosotros colocamos en el transportista principal la mercadería, en el lugar de origen, ¿correcto? En el lugar de origen. Entonces, el precio FOB es exclusivamente marítimo, ¿ok? Free Alongside Ship exclusivamente marítimo. Pero aquí en este caso, por ejemplo, entregamos la mercadería al costado del buque. Todos estos son en origen, ¿no es cierto? Al costado del buque en el puerto de origen. Ya está, de acuerdo a las indicaciones que hemos tenido con nuestro comprador. En el precio Free Carrier, que es utilizado para cualquier tipo de transporte. Recordemos, estos 2 primeros eran marítimos. El Free Carrier es para cualquier tipo de transporte, inclusive marítimo, y se recomienda que este término debe de ser usado para el uso de contenedores, para la venta de productos en contenedores. Ahí es recomendado, ¿ok? Nuestra responsabilidad y riesgo entonces termina en el momento que le entregamos la mercadería al transportista principal, igual que en el precio FOB.
pero FOB es marítimo y Free Carrier para cualquier tipo de transporte. El CFR, el Cost and Freight, es también exclusivamente marítimo. Y entonces, aquí es simplemente el FOB original más el costo del flete. Más el costo del flete. Y aquí también la responsabilidad y riesgo culmina cuando nosotros colocamos la mercadería en el transporte principal, ¿correcto? En el buque. En el caso este, en el buque, ¿correcto? Entonces, ahí termina. Lo que le pase en el trayecto internacional no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del comprador, ¿correcto? El Carriage Pay To, CPT, es para cualquier tipo de transporte y simplemente viene a ser el costo de la mercadería, que viene a ser el Free Carrier, más el flete o todos los gastos que hayan sido incurridos para poder transportar la mercadería hasta el destino final, ¿correcto? De igual manera, nuestra responsabilidad y riesgo culmina en origen, ¿correcto? En origen. Luego tenemos el precio SIF, el Cost Insurance Freight To. En este Cost Insurance Freight encontramos nosotros, agregamos al precio CFR, le agregamos el seguro de transporte internacional de las mercaderías. ¿Ok? El precio SIF, que al precio CPT le agregamos también el seguro internacional de las mercaderías. Y es entregado en un punto acordado por el comprador. Tanto en el grupo de las F como en el grupo de las C, la responsabilidad y riesgo culmina en el país de origen, o embarcada la mercadería o al costado de la nave. Pero esto es en el país de origen, ¿correcto? En el país de origen. Luego tenemos el grupo D. El grupo D está el precio DAP, el Delivery Place. En el precio DAP podemos ubicar diferentes formas de entrega de la mercadería. Acá es, para empezar, en el precio DAP no debe de incluir o no debemos de incurrir, no es responsabilidad del vendedor hacer la descarga en el punto final, en el punto de entrega. No hacemos descarga en el punto de entrega. Por lo tanto, el precio DAP podría estar ubicado en el momento que llega la nave que transporta la mercadería hasta el punto, hasta el país de destino, es decir, hasta el puerto, hasta el terminal, hasta ahí, ¿ok? No descarga la mercadería de ninguna manera, ¿correcto? Pero si nosotros descargamos la mercadería en el terminal de almacenamiento, entonces ahí hablamos de DPU, ¿ok? Aquí sí descargamos la mercadería en el terminal de almacenamiento. Y finalmente tenemos el DDP, que es entrega en el cliente final, pero, ojo, sin la descarga en el punto final, ¿correcto? Sin la descarga. Llegamos al almacén del comprador en ese mercado de destino, ahí está la mercadería, simplemente él tiene que hacer la descarga para poder trasladar nuestra transferencia. O sea, a grandes rasgos, les he hablado algo sobre los términos de comercio exterior que se utilizan en este circuito de compra y venta. ¿Por qué son importantes? Porque en función de ellos nosotros vamos a definir hasta dónde tenemos que pagar nosotros. ¿Ok? Si lo relacionamos con la parte de la gestión de costos, es hasta dónde tenemos que pagar. ¿Correcto? Lo diferencial está en la responsabilidad y riesgo. Y en función de eso, vamos a ver los seguros que tienen que tomarse en cuenta. Luego, analizamos las condiciones del mercado de destino. Y entonces, en estas condiciones del mercado de destino, vamos a ver cuáles son las medidas restrictivas del comercio internacional. Es decir, estos instrumentos de regulación del comercio internacional. Y ahí, pues, consideramos a los derechos arancelarios, esos aranceles que pagamos en el mercado de destino. Hay que ver si nuestro producto, de acuerdo a la partida arancelaria, paga o no paga derechos arancelarios, ¿correcto? ¿Existe o no existe un tratado internacional que nos permite
beneficiarnos de esas degradaciones que hay con respecto a las tasas arancelarias. Las primas o subvenciones, que vienen a ser bonificaciones que se les puede dar a los compradores o a los importadores. En este caso es, si nosotros tenemos, por ejemplo, ahí que podríamos llegar a ajustarlo, que es el drawback dentro de estos beneficios que nos entregan. Y además, el tipo de cambio, ¿no? Estos son unos elementos directos, realmente, indirectos, perdón, son elementos indirectos que actúan sobre el precio del producto. Porque dependiendo del derecho arancelario, de las subvenciones o primas que debamos de pagar en ese mercado de destino y el tipo de cambio, podremos nosotros ver que nuestro precio crece o disminuye para poder obtener mayores beneficios, ¿correcto? Pues eso nos lleva a obtener mayores beneficios. Y el tipo de cambio es importante, porque lógicamente en aquellos países donde se devalúa la moneda, difícilmente podemos nosotros llegar a vender de manera atractiva, porque van a requerir más moneda local para poder adquirir una moneda extranjera, que es como nos deben de pagar, ¿cierto? Además, dentro del mismo proceso productivo, debemos de considerar de que si existe una devaluación monetaria en nuestro país, lógicamente el comprador va a perder poder adquisitivo. Y al perder ese poder adquisitivo, lógicamente vamos a encontrar problemas con estos trabajadores. Pero la empresa podría obtener más moneda nacional cuando realiza la venta. Pero en fin. Luego, dentro de los sistemas de regulación directos están, por ejemplo, estas restricciones, que vienen a ser esos requisitos especiales que requieren nuestros productos. Hace un momento hablábamos sobre ello. Es decir, las certificaciones que se requieren. Esas certificaciones que habíamos hablado nosotros, dependiendo del tipo de producto, dónde la tramitamos, utilizamos la ventanilla única de comercio exterior para poder hacer este trámite, ya sea pues con SENASA, con DIGESA, con DIGEMIT, con el Ministerio de la Producción, en fin, en el Ministerio de Agricultura, bueno, con SENASA, el Ministerio de Agricultura. En fin, hay una serie de entidades que van a intervenir dependiendo, lógicamente, del producto que nosotros exportemos. Y ahí encontraremos los certificados que requerimos. En cuanto a las prohibiciones, pues lógicamente cuando se trata de evitar que salga un producto que está en proceso de extinción, entonces van a poner algunas condiciones. Y el sistema de cuotas que aparece en todos los tratados de libre comercio, todos los tratados internacionales, todos los acuerdos comerciales, realmente aparece todo esto. ¿Cuáles son los porcentajes que podríamos estar vendiendo de cierto producto si existiera aquí en el país un control de nuestras exportaciones? Afortunadamente estamos en un sistema de libre mercado que permite tranquilamente movilizar las mercaderías y lógicamente el comprador tiene la opción de adquirir lo que mejor cree conveniente. Todo ello nos lleva a tener a nosotros mayores o menores precios. Y lógicamente, si logramos obtener menores precios, vamos a obtener mayores beneficios en ese mercado de destino. Ahora, dentro de todas estas condiciones del mercado de destino, nosotros debemos hacer una investigación de lo que corresponde a estos precios internacionales. Y dentro de ello, pues, encontramos nosotros la oportunidad del Trade Map. Entramos nosotros al trademap.org y acá ubicamos otras herramientas. Cuando ingresamos nosotros a otras herramientas, nos encontramos que se despliega todo esto, ¿no? Acceso de mercados, etc. Pero acá lo que nos interesa a nosotros, el Market Price Information. Es decir, información sobre los precios internacionales en los mercados a los cuales nosotros podríamos llegar. Ingresamos nosotros ahí y encontramos esta página que está información de precios de mercados, ¿correcto? Por ejemplo, en esta ventanita, este link, ingresamos a lo que querramos. Acá he ubicado yo frescos de frutas y vegetales. En estos frescos de frutas y vegetales, marco eso y luego me voy a su producto. Al ir a su producto, coloco acá, busco el producto que requiero. Por ejemplo, acá he marcado luego el aguacate, o sea, la palta,
como llamamos nosotros, ¿no? En el mercado internacional le llaman aguacate. Entonces, ubicamos el aguacate, inmediatamente marcamos precios. Y al marcar precios, nosotros encontramos acá toda la evolución que existe de estos precios. Acá están la evolución de precios del aguacate al 30 de noviembre del 2020, o sea, al día de ayer. Los precios que han estado desde el 31 de agosto al 30 de noviembre. ¿Cuál ha sido la fluctuación que ha habido de estos precios? ¿Correcto? Pero además, más abajo encontramos la tabla de precios para el aguacate, tomando en cuenta el mercado de destino, a dónde llegó esta mercadería, ¿no? A dónde llegó este aguacate. El país que hizo la exportación, el país de origen, por acá está Perú, que mandó a Países Bajos, por ejemplo. Acá también está en qué periodo ha sido eso, mejor dicho, estamos hablando acá de la fecha. El precio promedio, o sea, el precio que salió entre todos los exportadores, y además la unidad de medida, que es el dólar por kilogramo, ¿correcto? $2.97 por kilogramo, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos nosotros una idea más o menos de cómo se están movilizando los precios de nuestros productos. Es decir, de acuerdo al tipo de producto que nosotros tenemos, podemos averiguar en qué situación se encuentra de movimiento. Y en función de ello, verificar si efectivamente nos sale o no nos sale a cuenta exportar en ese momento, o ver qué cosa podríamos ajustar dentro de todo este proceso productivo. ¿Ok? Entonces, aquí desarrollamos nuestra estructura de precios final. Y esta estructura de precios final justamente va a agrupar todo lo que habíamos mencionado hace un momento. Vamos a tomar en cuenta los costos del producto, que van a estar esos materiales directos, la mano de obra directa, los gastos generales de fabricación. Vamos a considerar también a los gastos generales y administrativos, los costos de distribución y ventas, ahí están los gastos de venta, el embalaje, ¿no? El envase y embalaje que habíamos mencionado. Y a partir de aquí, los costos de la distribución física internacional se dividen dependiendo del momento en el cual se tienen que incurrir, ¿correcto? Entonces, agregamos la utilidad y ya tenemos nuestro primer término de comercio exterior. Por si acaso, no existe precio ex-works sin utilidad. Todo precio ex-works debe de tener utilidad. Hay empresas, porque es el primer precio que podríamos llegar a vender. ¿Ok? Es el primer precio que podríamos llegar a vender. Y realmente va a depender de los acuerdos que existan entre comprador y vendedor. Y luego arrancamos con nuestros gastos de exportación. Y dentro de estos gastos de exportación, pues, lógicamente, vamos a empezar con la comisión de la gente, algunos gastos de los operadores que han intervenido dentro de este proceso para poder llegar a colocar la mercadería en el costado del buque, o sea, en el muelle, en el puerto de origen. Ahí tenemos el free allowance check, el precio más. Luego le agregamos otros gastos de los operadores que tengamos, pero aquí van los que corresponden para poder colocar la mercadería dentro del transporte principal. Los gastos de operadores como puede ser la carga y estiva, el gate out, algunas comisiones adicionales realmente que se puedan llegar a colocar para poder dejar la mercadería dentro del buque, y los gastos financieros que podríamos incurrir. Depende de las comisiones que tengamos que pagar ahí sobre la venta del producto. Luego tenemos el importe del flete y los gastos adicionales que conlleva al importe del flete, ¿no? Muchas veces dentro del documento de embarque, ya sea el bill of lading, el ROIB, la carta aporte, cualquiera de los documentos, los documentos de transporte multimodal, cualquier otro documentos, además del flete, pueden haber algunos otros gastos adicionales. Generalmente colocan ahí, por ejemplo, el THC, que viene a ser el handling, que hay diferentes modalidades de cobro de handling, handling en origen, handling en destino, en fin. Esa suma nos va a permitir llegar al precio CFR o
que es semejante al CPT, no es igual, recordemos que cambia en cuanto a la responsabilidad. Podríamos llevar a cabo una semejanza, tanto en el FICARRIL con el FOB, en el CFR con el CPT, le agregamos el seguro de transporte internacional de las mercaderías y podríamos tener una semejanza entre el CIF y el CID, ¿no? Una semejanza, no es igual, repito. Luego, en el mercado de destino podríamos agregar, una vez que llegó al mercado de destino, la descarga en el terminal marítimo, por ejemplo, y ahí se convierte en DPU. Algunos gastos de importación va el precio DAP. Y acá quiero hacer referencia. El precio DAP se puede ubicar también semejante a este precio CIF o CID. ¿Qué cambia? La responsabilidad y riesgo. Es decir, en un precio CIF o CID, si pasa algo en la mercadería, en el transporte internacional, el que tiene que ir a la compañía de seguros a reclamar no es el vendedor, sino tiene que ir a reclamar el comprador. Él es el responsable de ese reclamo, ¿correcto? Recuerden que en un precio CIF o CID, la responsabilidad terminó para el vendedor cuando entregó la mercadería al transportista principal, cuando colocó la mercadería dentro del transporte principal, mejor dicho. En cambio, si yo vendí en un precio DAP y entregado solamente hasta el puerto de destino, no descargué la mercadería, sí podría decir que si ocurriese algo en el transporte internacional y yo vendí en precio DAP, que era semejante a este, entonces yo, vendedor, sí debo de ir a la compañía de seguros a que me haga el reembolso. Es mi responsabilidad, ¿correcto? Entonces ahí cambian las cosas. Pero ¿por qué también se ubica acá? Porque resulta de que muchas veces cuando nosotros vendemos en el mercado internacional, el comprador puede llegar a tener, o nos puede decir que lo dejemos en un almacén que él tenga dentro de ese mercado de destino, pero sin necesidad de pagar los derechos e impuestos. Es decir, puede tener un depósito de campo. Y si tiene un depósito de campo, lógicamente, un depósito de campo por reglamentación, simplemente es un lugar, un recinto aduanero que tiene el mismo comprador, ¿ok? Mientras no se paguen los derechos e impuestos, el comprador no puede hacer uso de él, ¿correcto? Entonces, ante ese hecho, podríamos entregar también un precio DAP en ese mercado de destino. Y cuando la mercadería llega en ese punto, en ese almacén de destino, no se descarga en ese punto final. La descarga corre por cuenta del comprador. Y finalmente, si le agregamos los derechos arancelarios y el impuesto al valor agregado, el impuesto al valor añadido en el mercado de destino, tendremos el último de los términos de comercio exterior, ¿no es cierto? El DDP, el Delivery Duty Paid. Y en ese punto de destino no descargamos la mercadería. La descarga corre por cuenta del comprador. ¿Ok? Entonces, esa es toda nuestra estructura para poder definir los elementos que corresponden a nuestros términos de comercio exterior. Muchas gracias. Ahora sí, dispuesto a las preguntas que tenga, profesor Sebastiani, estoy a su disposición. Ok, muchas gracias, profesor Elix Fernández, muy claro a su ponencia. Por cuestión de tiempo vamos a tener que seleccionar un par de preguntas. La primera de ellas es, ¿cuánto es el IVA o IGB y drawback en Paraguay? ¿Y qué tan complicado es el trámite en ese país? A ver, aquí en Paraguay realmente los trámites de exportación son muy engorrosos. Es una mezcla de la tecnología, de la modernidad, con la parte manual. ¿En qué sentido la parte manual? Para que funcione la tecnología, acá no se puede hacer funcionar sola, simplemente interviene mucho la decisión de los documentos que van de un lado a otro manualmente y no de forma electrónica, como sucede en Perú. Y eso nos lleva a dilataciones de tiempo. Por ejemplo, aquí, y el IVA, por si acaso, es escalonado. Hay un IVA del 5% y un IVA del 10%. Dependiendo de los productos y servicios, existe una variación entre ellos, entre el 5 y el 10%.
Y los trámites, como les decía, mucho dependen de la persona. El ejemplo que les doy es muy sencillo. Acá tenemos nosotros en Ciudad del Este, estamos en una zona de frontera con Brasil. O sea, Ciudad del Este, Puente, Foz de Iguazú. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver que los camiones que tienen mercaderías para que puedan pasar de Ciudad del Este a Foz o viceversa, hacen unas colas interminables que son días de días que pueden estar 1 o 2 semanas completas, puede estar el transportista haciendo cola para poder llegar a pasar. 2 semanas, imagínense cuánto tiempo demora ese camión para poder pasar. ¿Por qué? Porque es la parte manual la que decide y no la parte electrónica. Y entonces eso nos lleva a muchos aspectos que aquí el exportador se queja por los sobrecostos en los que tiene que incurrir. Y esos son los grandes problemas, ¿no? Los grandes problemas que hay. Los beneficios son muy, pero muy pequeños para poder exportar. Para todo hay que pagar y poder llevar a cabo esa salida de mercadería. Todo se paga. No tengo entendido todavía acá cuánto es el drawback, porque también existe toda una confusión en el uso, que también tiene drawbacks escalonados, ¿no? Y eso depende mucho del punto de vista del análisis que realizan. Ok. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo vamos a quedarnos ahí. Bueno, toda la exposición va a estar grabada. Agradecemos a los profesores, a los estudiantes y a las autoridades por su asistencia y participación en nombre de la Facultad de Administración y Recursos Humanos y del decano, el doctor Daniel Valera Loza. También un agradecimiento especial para nuestro expositor, el magíster Elix Fernández, en nombre de la Universidad San Martín de Porras. Hay un certificado de reconocimiento por su participación que lo haremos llegar por los conductos correspondientes. Y le recordamos que la videoconferencia será publicada en el Zoom y difundida en el canal Zoom de la Universidad San Martín. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí están todos mis contactos. ¿Ok? Gracias. Hasta luego. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias.